Bueno, AMLA es una asociación, su nombre es Asociación Mexicana de Lingüística Aplicada y surge en 1986, es cuando nace. Había muchos colegas involucrados de varias instituciones. Luis Fernando Lara es investigador emérito del Colegio de México y ahora es miembro del Colegio Nacional. Él es presidente fundador y con otros colegas, Luz Fernández, Gordillo, a los que puedo recordar por el momento. Ahorita tenemos alrededor de 400 miembros. Y bueno, AMLA lo que trataba de hacer era conjuntar los esfuerzos de varias personas que estaban haciendo lingüística, o haciendo lingüística descriptiva, o estaban haciendo lingüística aplicada, ¿no? Que es propiamente el conocimiento lingüístico, ponerlo en práctica a resolver problemas muy puntuales. Bueno, es una buena pregunta. ¿Cómo lo resumiría? Bueno, yo lo que he tratado de hacer es seguir adelante con las tareas sustantivas de AMLA, que es organizarnos en congresos de nuestra especialidad, tener una publicación propia. Ya la tenemos desde hace muchos años, del año 2000, es Lingüística Mexicana, pero sufre una fuerte renovación la revista. Vamos a empezar una nueva época en la revista y eso para mí es como lo más importante, darle un poco más visibilidad. Ese es uno de mis propósitos. Porque sí está bastante... yo la verdad no tenía ni idea de que existía. Claro, o sea, eso es algo que es una tarea que queda pendiente. Yo traté de hacerlo, pero hubo un montón de circunstancias que impidieron que se lograra ese objetivo, pero sí darle visibilidad a AMLA es muy importante. Bueno, ya aterrizando un poco más la entrevista en el tema sobre lo que es el lenguaje inclusivo y que está tan en boga últimamente, es una cuestión bastante incipiente. Creo que le funciona bastante a AMLA para extenderse, no para dar a conocer, porque sin duda el lenguaje inclusivo lo vemos de una u otra forma casi a diario en redes sociales principalmente, y con toda esta cuestión de identidad de género. Y ya sobre esta línea, a mí me gustaría preguntar de cuándo fue tu primer acercamiento o contacto con este lenguaje inclusivo. Creo que muy abiertamente cuando el presidente Vicente Fox, el expresidente, empezó a usar chiquillos y chiquillas, maestros y maestras, ¿no? Empezó a usar estos dobletes, ¿no? de género. Yo creo que en ese momento es cuando la sociedad mexicana empieza a poner atención al fenómeno. Porque no sé, hasta donde yo recuerdo, pues no había habido antecedentes así en México, ¿sí? No es que no hubiera trabajo, o sea, desde la perspectiva de género, no es eso, pero no había salido a la luz pública de esa manera. No, yo creo que es a partir de ese sexenio de Vicente Fox cuando empieza a cuestionarse si había una política de género real en el gobierno mexicano, por ejemplo, ¿no? Y creo que ahí fue exactamente. Ahora, bueno, el uso de las redes lo ha ido poniendo más en la mirada pública, ¿no? Es cada vez más patente ese uso y muy debatido, muy polémico. Por eso estamos aquí. Sí, sí, sí. El sistema de la lengua no es en sí mismo machista o misógino. No es que se hayan puesto de acuerdo algunos hablantes de la lengua, oye, vamos a usar el todos para que sea genérico, ¿no? Que incluya hombres y mujeres. O sea, se fue dando un largo proceso. La lengua es convencional. O sea, para que haya lengua necesitas el acuerdo de una comunidad completa. No sabemos realmente cómo es que se dan estos procesos, ¿no? En su origen, en el origen del lenguaje humano, ¿sí? No sabemos, eso no lo podemos saber. Pero lo que sí es cierto es que el género gramatical no tiene que ver con el género como una cuestión biológica y tampoco tiene que ver con el género como una construcción cultural.
en Turquía, por ejemplo, ¿no? El turco no tiene esa cuestión de género. Sin embargo, pues mucha gente podría decir que al menos algunas personas de la comunidad turca son nada equitativas en términos de género. Me gustaría presentarte este guía de uso sobre el lenguaje inclusivo. A lo mejor ya la conocías, dale una revisada. Es que están varias cosas en esta receta. Ella es mi amigo, mi amiga Nico. Bueno, hay que distinguir primero los impactos que puede tener la lengua oral y la lengua escrita. ¿Sí? Son dos cuestiones. Son dos cuestiones muy diferentes. Normalmente la lengua escrita no suele tener un gran impacto en la lengua oral y puede tener una vida propia, ¿sí? Habrá colegas que no estén tan de acuerdo con esto. Sí ha habido casos en que la lengua escrita puede influir en la lengua oral, pero lo normal es que la lengua oral fosiliza un estado de lengua. Sí, lo ves por ejemplo con el francés, que es muy distinta ya la pronunciación del francés actual, oral, respecto a su escritura. El español, más o menos, ¿sí? Pero tenemos nuestros detallitos. Ya ves que el sonido K, el fonema K, se puede escribir como una C, con el Q y la U, ¿no? O como una K, ¿no? Entonces tiene sus problemas de escritura en general y debe tratarse de otra manera. Yo creo que el lenguaje inclusivo puede ser más fácil de expresar, sobre todo en lengua escrita. Sí, es lo que yo veo. En la lengua oral veo más complicado que prospere, porque implica añadir reglas gramaticales nuevas a tu sistema. Cuando eres adulto es mucho más complicado. Lo que se tendría que hacer, las personas que estén muy interesadas en lenguaje inclusivo, sería ir hablándole así a sus niños, a los niños pequeños, y ellos e insertando esta especie de género neutro. ¿No? La Asociación Mexicana de Lingüística Aplicada, por ejemplo, se dedica a fomentar la investigación, a la formación de lingüistas, ¿no? Y la perspectiva lingüística es de tipo científico y es no normativa, es una perspectiva descriptiva o teórica en todo caso. Se teoriza acerca de la realidad del lenguaje, ¿sí? O describimos lenguas particulares, el español, el inglés, el alemán, el chinanteco, el otomí, el náhuatl, ¿sí? Las describimos, no las podemos calificar. Entonces, respecto al lenguaje inclusivo, AMLA nunca se va a pronunciar respecto a que hay que promoverlo o que hay tampoco que rechazarlo. Ojo, uno debe describir el asunto. Para mí es un fenómeno muy interesante el del lenguaje inclusivo. Y te voy a decir una cosa, desde la perspectiva crítica, Penny Cook y otros autores, el que la gente use el lenguaje inclusivo sí puede provocar, bueno, es lo que se persigue, a la larga, una modificación o al menos una reflexión por parte de la sociedad acerca de la cuestión del género. Y eso sí que es urgente en México, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si el uso de estas formas, ¿no?, con neutros, ellos y todes y amigues, hace que la gente, que la sociedad se empiece a preguntar por la cuestión de la inequidad de género, por ejemplo, los feminicidios, ¿no?, el abuso en casa, el abuso doméstico, ¿no?, pues creo que va a ser un avance para la sociedad. Las lenguas no involucionan nunca. Nunca involucionan, jamás. Y tampoco evolucionan para ser mejores, más ricas o más complejas. Las lenguas cambian porque sí, digamos. Está en nuestra naturaleza modificarnos. Las lenguas son sistemas, al final de cuentas las puedes ver como sistemas dinámicos, ¿sí?, que están sujetos, estos sistemas, a la influencia de múltiples factores. La lengua siempre es un sistema que es eficaz para los hablantes, siempre lo es, ¿sí? Por eso es que
aparecen palabras nuevas, ¿no? Aparecen términos que se requieren, ¿sí? Para la comunicación eficaz, ¿no? Y otros se abandonan. Por ejemplo, lo que hacen en inglés o en español también. Pues, digamos que estás escribiendo un manual de lingüística, ¿no? Para licenciaturas. En todo corpus lingüístico, el investigador debe procurar, ¿no? Un muestreo razonado, ¿no? ¿Por qué no dices la investigadora debe lograr un muestreo razonado? Por ejemplo, eso sí lo puedes hacer. Yo por mi parte es lo que propondría, ¿no? Evitar los usos sexistas del lenguaje, no prohibirle a la gente tener estos usos, pero ojo, al final habrá normas que seguir. Por ejemplo, yo no sé qué vaya a pasar en la norma escrita, si vaya a prosperar estos usos, lenguaje inclusivo con E, por ejemplo, en la norma escrita, no lo sé. Pero sí, por ejemplo, la Academia de la Lengua lo llegará a aceptar en unos 100 años, yo creo, porque no creo que lo vaya a hacer ahora, porque la opinión de la Academia es clara, es que género gramatical no es género cultural, porque no hay que confundirlos, que básicamente así es. Yo no creo que las normas orales vayan a tener algún impacto la Academia, y te digo, por eso incluso esta cuestión del lenguaje, que es otra manera de normar la lengua, ¿sí? No creo que vaya a prosperar tanto, no la lengua oral, pero quizás puede tener un impacto en la escritura y en ciertos contextos, quizás en algunos blogs o en páginas en internet puede que ahí haya un impacto, pero lo veo difícil. Que se respete a la gente que quiere hablar así, quiere escribir así, está bien. No hay que estar machacando, no, eso es una tontería, eso es una estupidez. Hay colegas que piensan así, ¿no? Abiertamente, ¿no? Yo no, pero es mi postura personal, ojo, no es la de AMLA. AMLA seguramente si yo hiciera una consulta me diría, no, Julia, ¿cómo crees? No, AMLA se opone totalmente a eso, son formas irracionales, el español no es misógino, son los hablantes los que son misóginos. Así que sí, y yo estoy de acuerdo con todo eso, pero también soy de la idea de que hay que respetar todo tipo de expresión. Sí. Y si nos podemos entender, yo no veo ningún problema. Es la decisión de cada quien. Digo, es muy pesado, para mí es muy pesado introducir una regla gramatical en mi sistema, por eso yo no lo hago. Pero yo respeto a la gente que lo hace. Pero sí hay que trabajar mucho sobre eso, ¿no? Y, decirle, convencer a la gente, ¿no? Realmente el género en la lengua no hace la diferencia en una sociedad. Sí, puede haber un impacto porque te hace pensar en el asunto. Por ejemplo, yo he atestiguado a gente que dice, ay, sí, es que va a ser el día, tenemos que organizarnos para por ejemplo, en una primaria puedes ver una reunión de madres y padres de familia. Tenemos que organizarnos para celebrar el Día del Niño. Y por ahí dice alguien, y de las niñas también, ¿verdad? Jijiji. ¿No? Entonces, velo de esta manera. La gente dice, ojo, hay una cuestión aquí, ¿no? También hay niños y hay niñas, ¿no? Y tienen un lugar y también son importantes. Eso puede con el tiempo generar reflexión sobre eso y quizás, con suerte, un cambio en la actitud y el comportamiento social. Yo lo veo así, que hay una esperanza ahí para que haya un cambio. Quizás no de la manera más apropiada, no lo sé, puede que no, pero yo sobre todo trabajaría sobre las mentalidades, sobre el comportamiento real, ya, no solo el comportamiento lingüístico, no, sino, o sea, ¿qué estás haciendo respecto al género? ¿Cómo te llevas con mujeres o con personas de otro género, trans, bi, ¿no? Gay, lo que sea? ¿Cómo te llevas con ellos? ¿Los respetas realmente? ¿No? Yo creo que sobre eso hay que trabajar, ¿no? Más que sobre la lengua, ¿no? Sí. La lengua la misma que son los hablantes.